amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a tratar el tema de las investigaciones de la presidenta Dina Boluarte, que tiene a cuestas una por las muertes que ocurrieron en las protestas y la otra por los aportes en campaña. Pero hace poco nomás el Congreso de la República rechazó esta moción de vacancia en su contra. Estamos conectados con Joseph Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte. ¿Cómo está? Bienvenido. Gracias, bienvenido. Gracias por la invitación. Señor Campos, ¿qué le parece a usted que el Congreso haya rechazado esta moción de vacancia contra la presidenta, para empezar? Saludable para la democracia en general. A mí me parece un despropósito haberle hecho espacio a estas situaciones que de alguna manera no tienen solamente un asidero en la febril imaginación de un señor que dice supuestamente invierte en una campaña presidencial para finalmente acabar en el entorno secreto y de Pedro Castillo y que tenga la entidad suficiente como para provocar una crisis presidencial es absurdo. Y ya basta de eso, ¿no? Luego de las investigaciones que tiene la presidenta Dina Boluarte, parece que ha habido un cambio de estrategia. Porque al inicio la presidenta Boluarte decía que ella no tenía ningún tipo de vinculación con el señor Henry Maucuro, personaje que habría, digamos, respaldado su versión en boletas sobre aportes a la campaña de la presidenta en la época que Pedro Castillo estaba candidateando. Pero ahora la presidenta dice que Chimabucuro realizó aportes a la campaña presidencial. ¿A qué se debe este cambio, doctor? No hay ningún cambio. O sea, no hay ninguna vinculación. O sea, me imagino que una persona que aporta a una campaña presidencial no necesariamente lo está haciendo para mí, lo está haciendo para que Pedro Castillo aporte. Entonces, eso es lo que hacen los aportantes. Eso hasta ahora no entiendo por qué no se entiende cómo funcionan las campañas presidenciales. Yo no soy abogado de esta causa, Dina Boluarte. Cuando fui convocado, fui porque tengo algún reconocimiento en derecho constitucional y veo temas de participación política. Pero así no funciona. O sea, acá dijeron, pero sí fue favorecida, le dieron pasajes a ella, estadía, etcétera. No, pues es que así funcionan los partidos políticos y las campañas presidenciales. Pero no es que favorezcan a uno, salvo que usted me demuestre que él ha comprado un pasaje para irse a Cusco o Arequipa que no conocía y disfrutar de algo diferente. No, las campañas presidenciales son absolutamente intensas y evidentemente, salvo que tenga un millonario de candidato, las campañas se financian con fondos y aportes de varias personas. Aquí lo que debió haber correspondido es lo siguiente. Está demostrado, es un hecho, que Marisa Sánchez entró al entorno de Dina Boluarte por el propio dicho de Marisa Sánchez, ¿no? A indicación de Pedro Castillo. Era la persona que era su cuaderno de bitácora, la que le escribía todo. Y era ella la que era el nexo para efecto de establecer quién podía financiar los viajes. Pero una vez que eso ocurría, pedir pasaje no es un problema en las campañas, ¿no? Pedir hospedaje tampoco. Lo que tiene que ocurrir es que una vez que ocurra eso, si ocurre, tiene que registrarse e informarse al tesorero. Entonces acá resulta siendo que se está cambiando el orden de las cosas y ahora resulta siendo que existen campañas vicepresidenciales, que los aportes eran para la campaña de Dina Boluarte. No, pues no existe ni jurídica, ni política, ni culturalmente. Yo le invito a usted o a cualquiera que me diga el nombre de 3 candidatos a la vicepresidencia de la última elección. No existen. Entonces, hay que tener claro cómo va la cosa. Si este señor Chimabucuro hubiera invertido pensando en hacerle un favor a Dina Boluarte, hubiera acabado en el entorno, en el MIDIS, en algún lugar donde estuviera Dina Boluarte. Pero no, acabó en el entorno directo de Pedro Castillo, haciendo labores de Entonces, espionaje e inteligencia. entonces, Y ¿por sin qué salen embargo, todas estas boletas a la luz? Donde eso yo Henry también me Chimabucuro, pregunto, ¿por qué sale ahora? ¿Por qué no salió antes? ¿Por qué? ¿qué cree? ¿Que hay un Es, interés es, detrás de quién? pero por supuesto, a ver, ¿Pero de quién? primero, ¿Pero de quién? evidentemente, esta acción que usted está describiendo tiene exactamente el mismo objetivo de la marcha promovida por el entorno de Pedro Castillo, sacar a Dina Boluarte del poder. O sea que si uno resulta siendo ingenuo para unas cosas, tiene que serlo para todo, o ser suplicado para todo, pero no establecer una línea y además darle credibilidad
y darle entidad como para provocar una No, crisis no se le está a, dando e- a este credibilidad, por país. eso le estamos preguntando a usted. Por eso le estamos No, preguntando a por usted, eso le digo. porque a la Yo estoy fecha, respondiendo, yo estoy pasando. la OMPE, por ejemplo, notificaba hoy a, a la señora Dina Boluarte por aportes para que esclarezca. ¿Ella ya presentó esta No lo relación de sé, yo no soy aportes? abogado en eso, señorita. ¿Ha conversado con Se ella de equivocado, yo no esto? lo sé. Yo no lo sé, yo no sé. De repente puede ser, pero y si la OMP le pidiera, se equivocaría porque la ley de partidos políticos en el tema de financiamiento establece que el responsable en la campaña, hay 4 campañas que existen en la ley: la presidencial, la congresal, la regional y la municipal. En la presidencial el candidato es el candidato a presidente. Entonces, es responsable solidario de esa información el candidato a presidente y el tesorero. Es más, se dice que existe una versión agravada del delito que también está establecido cuando el delito lo comete el tesorero. Eso hay Muy que bien. saber. Eso es lo que tiene que saber la gente antes de comenzar a establecer especulaciones. Bueno, Entonces, acá tenemos en constancia que los 3 primeros actores en ser notificados por la OMPE han sido Chimabukuro, Sánchez y Beltrán, por ser los denunciantes en los medios de comunicación de los presuntos aportes no declarados de la presidenta. Por eso le reitero la pregunta. ¿Ella va a presentar eso, alguna relación de aportes? no lo sé, señorita. Si usted me convocara a mí como abogado de ella en ese sentido, yo no hablo de las cosas que no soy convocado. No tengo tiempo para hablar de todo, del problema del mundo, no. Yo Muy tengo bien. simple y llanamente lo siguiente. Pero como usted está leyendo, y menos mal que sus televidentes pueden estar viendo, las denuncias hechas por estos 3 sujetos, personajes, ¿no? De un entorno que ciertamente tiene más que razones para efecto de establecer este cisma y esta crisis, que busca lo mismo que las marchas, que estos señalamientos de una Dina usurpadora. Por favor, ya basta, ¿no? Basta. Esta Bien. motivación es la que a mí me Pero, llevó a meterme en el delito de genocidio. O sea, yo no encuentro por qué la hipérbole es una constante en nuestro comportamiento. Hasta ahora no entendemos que lo saludable es que en este país ya dejara de haber noticias de ese tipo para efectos precisamente de avanzar como país. Ya está, las investigaciones están conducidas. ¿Quién es el, por último, llevar una vacancia? Imaginemos en la hipótesis posible, por haberle puesto bueno, unos pasajes para una campaña presidencial, para que ella se movilice como cualquier candidato en cualquier candidatura del mundo. ¿No? Resulta siendo la causa para poder sacarle el poder. ¿Hasta cuándo bueno, vamos a ser pero sí, grotescos pero para poder tomar? lo que sí no va a dejar mentir es que la presidenta en un inicio dijo que no tenía vinculación alguna con Henry Chimabukuro y sin Es que no la embargo tiene, ahora no admitió la tiene, y no conocerlo, está mintiendo. pero admitió ¿O acaso conocerlo es su ahora. amigo, etcétera? No, no. Ella lo que no ha, ella no ha negado que lo conocía. Ella lo que ha establecido es que puede haber aportado, y eso no existe un problema porque ella no es favorecida. Los que se favorecen son las campañas electorales. Si el que conoce, ¿para qué sirven las campañas electorales? Para ganar las elecciones. Y ahí se invierte no solamente para Dina Boluarte, se invierte para el personal que acompaña, el personal de apoyo, para todos, señorita. Eso hay que conocer de las campañas electorales. Bueno, Por eso son los financiamientos. vamos a ver en qué queda esta investigación, porque todavía el Ministerio Público está haciendo su tarea, pero hay otra investigación que pesa sobre la presidenta Boluarte, que es sobre estas muertes registradas, más de 60 muertos en las protestas, genocidio, entre otros delitos. ¿Cómo va la investigación y en cómo va a ser la defensa en este sentido de la presidenta? La defensa debería consistir en que nuevamente los fiscales, que no entienden su función, ustedes tienen la suya, ustedes son los que establecen, y está bien, incluso podrían establecer equivocadamente hipótesis o presunciones. Eso es el periodista no tiene derecho, no tiene el deber de informar la verdad, tiene el deber de informar lo que puede ser verdad, lo que parece verdad. Eso lo ha dicho directamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte de la libertad de información. Entonces, Sí, pero aquí no ustedes estamos sí, adelantando pero opinión, una ¿ah? vez que Acá estamos ocurre, preguntándole. perdón, estoy entrevistado, ¿no? Sí, claro Pero que una sí. vez que conforma ustedes el señalamiento, la preocupación, la hipótesis, viene el técnico, que es el Ministerio Público, y es el encargado de establecer y decir, ah, esto pues parecer, pero no es un delito. O este es otro delito. Pero lo que no puede ser es irresponsable en determinar que eso es el genocidio.
Bueno, Eso no pero tiene ningún sentido. Ningún sentido. Eso es un despropósito. Para eso me meto en esta causa. Para que la autoridad democrática tenga responsabilidad al momento de actuar. Y dejemos que a los actores políticos, todos ellos, ¿no? Pero si es que el Ministerio Público no hace un mínimo de análisis y establece con discreción jurídica lo que corresponde, entonces, ¿sabe qué? Mejor que salga Patricia Benavides, cualquier fiscal, ¿no? Y pongamos pues a los periodistas, a los políticos. No es así. Ellos tienen un deber constitucional y ellos tienen una formación específica para que eso no ocurra. Es como las entonces, procuradurías. Las procuradurías tienen que entonces, hacer un trabajo técnico, no señor traer un Campos, periódico y decir, oye, esto pasa. Eso no es señor así. Campos, entendemos, pero déjame preguntarle, entonces, para usted, Dina Boluarte, siendo la presidenta de la República, la quien toma las decisiones sobre cómo va a ser las políticas de orden al interior del país, junto al Ministerio del Interior, junto al Ministerio de Defensa, ¿no tiene responsabilidad política en las muertes? No, señorita, ¿sabe por qué le digo? Y por eso es que saludo que el Congreso hoy día haya hecho eso, para efecto que se entienda, ¿ya? Porque hay un tema, le voy a poner un ejemplo, los 90, viene el general Ledesma, retirado en la revista dominical de entonces, y acusa a Fujimori irresponsable. Y dice que se está bañando en la cueva de los Tallos, en el conflicto del CENEPA, y estaba a tiro de cañón de las fuerzas ecuatorianas. Dice que eres un irresponsable. Dice. ¿Por qué? Porque tú, si te matan, la guerra no tiene vuelta atrás. ¿No? Pero además confundes, le dice. Tú dices, ¿sabes qué? En la guerra dices, ¿hasta dónde va? Vayan a Quito. Y una vez que tú dices, vayan a Quito, viene otro, el jefe de la guerra, el jefe técnico de la guerra, que es el que dice cómo se llega hasta Quito. Que usan Marina, Fuerza Aérea, Infantería, etcétera, cómo, con cuántos, etcétera. Entonces acá ocurre lo mismo. Existen documentos donde expresamente la Presidenta de la República ha establecido restablezca el orden respetando los derechos de las personas. Eso es la orden. En ese momento aparece el técnico que implementa esa orden, que es el comando policial, y es el que establece una estrategia. Aquí vamos a utilizar Rochabú, por aquí vamos a utilizar, vamos a poner un piquete en el Plaza San Martín, en el Parque Universitario, etcétera. Ojalá se entienda, ya. Entonces, resulta siendo que en ese momento aparecen las situaciones específicas, ¿ya? Las situaciones específicas. Y es ahí donde aparecen los problemas. Y es ahí donde se tiene que establecer caso por caso los problemas que ocurren y se han señalado. Eso es lo que corresponde, señorita. Uno no puede establecer responsabilidades ni penales ni políticas así, en general. No, señorita, eso no es posible. Uno tiene que establecer, para efectos de hacer justicia, no solo con la víctima, que a la víctima se le tiene que dar el respeto investigando, sentenciando y reparando. Pero también hay que entender que en esa confrontación hay dos seres humanos. Ese policía también que merece ser escuchado. Ese policía que arriesga la vida por usted, por su familia, por el país, que también merece, que es tan ser humano, que requiere ser escuchado y no demonizado ni sentenciado en los medios. También tiene que ser escuchado. Para eso existe la justicia constitucional. La justicia constitucional le permite a todos ser escuchados, investigados y darle la sanción correcta. Y si ha Entendemos habido el excesos, punto. que se sancionen. Eso es lo Sí, importante. Si hay de los 70 casos, si existen 59 casos de exceso, se sancionarán. Pero esa situación es una situación creada en el momento. ¿O usted se olvida qué pasaba en Lima y en Puno en ese momento? ¿Qué no, le no, no, pasó no me estoy a los olvidando, por militares? supuesto, yo no me Dicho por estoy los militares. olvidando, abogado, por supuesto que no me olvido. Pero de todas No. maneras hay un costo social y ese costo social son las 60 víctimas. Reconoce, usted ha podido hablar, imagino, con la presidenta Boluarte y quería preguntarle si ella reconoce si hubo excesos, quizá. Es que, ¿sabe qué? Le digo lo siguiente. Ella es presidente de la República. Yo soy abogado, usted es periodista. No somos ni Ministerio Público ni Poder Judicial para establecer si hubo o no hubo excesos. Claro, pero Lo hay que se una tiene que hacer es una autocrítica de por medio. investigación. Se tiene que hacer una investigación y ahorita están saliendo elementos para efecto de determinar que efectivamente puede haber habido un exceso o no habido un exceso. Y eso lo determinará en su momento. Pero mi responsabilidad como abogado no es defender al policía ni establecer una situación a cargo del efectivo. Lo que hay que establecer es claramente lo siguiente. Acá hubo una instrucción precisa. Es más, consta, porque a ustedes les consta, que la presidenta Boluarte salió varias veces exhortando la paz, ya hablando en castellano y en quechua, pidiendo que se... Pero no iba a hacer eso posible, porque también hay que comprender el contexto. Acá era una movilización
donde hubo gente que participó con legítimas frustraciones. Pero al lado de ellos, los que gobernaron las pretensiones, eran personas que sabían que esto no tenía solución. Porque, ¿sabe qué? Ni usted ni yo podemos obligar a la presidenta a renunciar. Ella es sucesora conforme a la Constitución. Pero Ni nadie ha Dina, dicho lo ni Duarte, ni contrario. nadie puede obligar a cerrar el Congreso. Ni tampoco a hacer una asamblea constituyente, que todo se reducía a eso. Pero nadie ha Entonces, dicho eso, seamos abogado sensatos, Campos. seamos sensatos. Sí, seamos sensatos, es lo mismo yo pienso que usted, pero nadie ha hablado de la Asamblea Constituyente. Sabemos que hay grupos que están detrás de la Asamblea Constituyente, que hay intereses políticos, eso está claro, pero hay una responsabilidad con la vida de esas personas. Finalmente, en este caso, abogado Campos, déjeme terminar la pregunta. Déjeme terminar la pregunta, que usted ya aclaró bastante. Un ratito nada más. Le exhorto, por favor, a escucharme. Le exhorto, por favor, a escucharme. Solamente quiero saber este punto, nada más. Señor Campos, finalmente, este caso que pesa contra Dina Boluarte sobre las muertes, genocidio y otros delitos más, para usted, ¿se va a caer? ¿Va a proseguir? ¿Tiene forma de continuar? ¿Cómo califica la labor de la Fiscalía? Primero, estoy preocupado. Lo que sí me ha parecido interesante es que el día de hoy se haya formado y celebramos, y digo plural porque es un plural inclusivo, celebramos que se haya establecido una comisión de alto nivel para investigar las muertes, porque eso es lo que corresponde. Eso es lo que corresponde, antes de estar señalando de manera alegre, porque usted no comprenderá, no quiero poner en personas específicas, ¿ya? Pero usted comprenderá, me imagino, ¿no?, que una autoridad democrática, porque acá se quiere generalizar y establecer más o menos lo mismo que ocurrió en los 90. No, 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 no. ¿Ya? Esta es una autoridad democrática, conforme a la Constitución, y se le quiere atribuir una condición genocida, que es políticamente, delictivamente y moralmente un reproche absolutamente inaceptable. Eso es lo que hay que de alguna manera establecer. Por eso es que antes de llegar a ese señalamiento, hay que tener responsabilidad y establecer lo que se ha hecho ahora, que me parece lo más importante. Pero yo creo ¿Cómo que califica la labor de la ya, Fiscalía? para no maltratar a la autoridad democrática, de una vez ya cerrar el capítulo de genocidio. De una vez. O sea, eso no tiene sentido. La definición, genocidio fue lo Ruanda, genocidio fue lo de Bosnia, genocidio fue los judíos en Alemania. Eso fue genocidio. Pero por favor, no seamos hiperbólicos, irresponsables. Tratémonos con respeto, eso es lo importante. Muy bien, muchísimas gracias, señor Joseph Campos, por estar con nosotros. Le agradezco el tiempo que ha tenido con Perú 21 TV. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes, como siempre. Un placer. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, era entonces el abogado de la presidenta Dina Boluarte, por momentos con apasionamientos, como es parte de este caso tan sensible, porque estamos hablando de las muertes de más de 60 personas, pero también estamos hablando del otro caso, de los aportes de campaña que ya la OMPE va a empezar a notificar a la presidenta Boluarte. Él ha dicho que no está llevando esta causa, pero sin embargo ha dado bastantes detalles sobre cómo la presidenta estaría manejando la situación. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.